Hola a todos, bienvenidos a Momentos. Hoy recibo la visita de un escritor cuyo nombre es Paco Arenas. Desde muy jovencito encarriló su rebeldía hacia los libros, la lectura y todo lo relacionado a la literatura. Es autor de los manuscritos de Teresa Panza, escrito en español del siglo XVII. Y también es autor de Caricias Rotas, un libro que llegó al top 100 en Amazon, México, España y de literatura en español en Estados Unidos. Por estos días se encuentra a punto de promocionar su nuevo libro que lleva por título Magdalenas sin azúcar. Muchas gracias por estar aquí, Paco. Muchas gracias a ti, Elga, y buenas tardes a todos. Y bueno, y vamos a escucharte y a verte, ¿no? Vamos a ver. Quiero empezar, Paco, por tu nombre. Te llaman y te han llamado de muchas formas. Paco Arenas, Paco de la Siriaca, entre otros. Sin embargo, entiendo que ninguno te corresponde oficialmente. Y algo más, que Paco no alude a Francisco. Vaya lío, ¿no? Sí. Pregunta obligada. ¿Has sufrido alguna vez crisis de identidad? Nunca, nunca. Siempre he tenido muy claro de que era hijo de Fermín Arenas, sí, apodado así porque su tatarabuelo nació en Arenas de San Juan, provincia de Ciudad Real, y he sido siempre hijo de Vicenta la Ciriaca, apodada porque su tatarabuelo, que era militar, sí, se llamaba Ciriaco. Qué simpático, ¿no? Qué historia la tuya. Entonces, al morir mi padre joven, siempre fui el pequeño de Fermín Arenas, sí, y mi madre, que tenía mucha personalidad, era una mujer muy combativa. Ser el hijo de la Ciriaca para mí era también un orgullo. Cuando tu padre fallece, Paco, se ven obligados a dejar tu pueblo manchego y emprenden viaje a Ibiza. Hablas de que fuiste arrancado de tu tierra. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Te costó acostumbrarte a ese nuevo lugar? Lo viví, no exactamente que me costase adaptarme al nuevo lugar. Realmente creo que me traumatizó mucho lo que fue la muerte de mi padre. Ya. Todavía me emociono. Sí, sí, sí. O sea, yo siendo el octavo de 8 hermanos, me crié como hijo único. Fui una equivocación de la naturaleza. Aquí donde me tienen, pensaban que el río estaba seco, llevaban 11 años sin tener hijos. Y de repente, apareciste con mi hermana mayor a punto de casarse, con 26 años, sí, llegué yo. Y nada, pues... ¿Qué tal acontecimiento, no? Digamos que mis hermanas en principio no se lo tomaron bien, porque había dos que estaban para casarse. Claro, claro. Y entonces, y encima decían, como sea chica no la vamos a querer. Seguro que me hubiesen querido igual, lo mismo que yo a ella, pero... Seguro que sí. ¿Es cierto que tu madre tuvo que sobornar al director del colegio con un queso manchego para conseguir una plaza para ti? Estuviste cerca de un año sin poder ir a clase, Paco. Exacto. Si ya empecé tarde... Sí. Si ya empecé tarde, resulta que cuando llegué no había plaza para mí. Ibiza en los años 60 iba mucha gente a trabajar, había muchos críos, las clases estaban masificadas, las clases que entré yo, después de sobornar mi madre con el queso manchego al director, había 43 alumnos, y cuando mi madre sobornó al director del colegio éramos 44, con lo cual yo tuve un año con el número 44, y sí, es cierto. Y la primera vez fue muy desagradable, era una persona un poco desagradable, pero luego era un gran profesor, que es lo que más me llamaba la atención. A mí me hizo amar la historia. Desde los 11 años, además de estudiar, comenzaste a ganarte la vida, desempeñando diversos trabajos. Luchaste por permanecer en la escuela, pero la realidad se impuso y con 13 años te viste en los veranos, laborando en los hoteles y en invierno en la construcción. Así. En estas circunstancias se gestó tu obsesión
por aprender. ¿No es así, Paco? Sí, para mí el no poder estudiar y ver que otra gente, que a lo mejor, no es que yo fuese un alumno brillante ni mucho menos, pero bueno, yo en geografía, historia, naturaleza, religión incluso, sacaba muy buenas notas y me gustaba. O sea, yo no estudiaba, yo leía y escuchaba y sacaba buenas notas en eso. Luego en matemáticas era un desastre, pero dibujaba bien y la maestra de matemáticas era de dibujo y me salvaba. Entonces sí que me hubiese gustado poder estudiar. Al no poder estudiar, yo me sentí bastante frustrado y dije, bueno, pues esto habrá que formarse, y empecé a leer, a comprar libros. Ya, bueno, ya la afición de la lectura la tenía y ya casi con 15, 16 años empecé a escribir cosas. Tu rebeldía se manifestó llenando tu casa de libros. ¿Con qué autores y libros fuiste llenando tu biblioteca? ¿Preferías la prosa a la poesía? La prosa sí, por supuesto. Bueno, digo por supuesto. En principio sí, en principio pues un yanqui en la corte del rey Arturo, los cuentos de la Alhambra fue para mí un gran descubrimiento. Disfruté mucho, creo que es un libro que leí muchas veces. El Lazarillo de Tormes fue una obsesión, pues sigue siendo un libro que me entusiasma. Los clásicos en general, la Celestina a lo mejor menos, luego le cogí bastante gusto. Por supuesto Don Quijote de la Mancha, es un libro que me apasiona. Luego 100 años de soledad, que lo compré un par de años antes de que le diesen el premio Nobel, lo cual fue una suerte porque me costó 20 duros, 100 pesetas, 60 céntimos de hora. Y disfruté, y luego digo, mira, digo, este libro que me ha gustado tanto y que he tenido que mirar tanto los nombres y eso, ahora a este hombre le dan el premio Nobel, lo merece. Realmente había leído solo 100 años de soledad de García Márquez y me entusiasmó. A los 17 años, Paco, retornas a Valencia de la mano de tu madre y aquí continúas haciendo esa doble labor: trabajar para el sustento en la obra y tu preparación literaria con la lectura y la escritura. ¿Fue en ese momento que se manifestó tu vocación de escritor? No, fue antes. O sea, ya me habían dado un par de premios en la escuela. Sí. Mis redacciones siempre se leían en voz alta. A pesar de que tenía muchas faltas de ortografía, apenas había ido a la escuela, pues era lógico, ¿no? Pero mis redacciones siempre se leían en voz alta. Eso me hizo decir ya que yo quería ser escritor. Lo único que pasa es que la realidad se impuso. Con 17 años lo único que ya escribía más. Sí. Con 17, 18 años escribía más. Los manuscritos de Teresa Panza, las primeras notas que guardé en la maleta era de esa edad, 17, 18 años. A los 26 años te diste cuenta, ya absolutamente tuviste la certeza que lo tuyo era la escritura, y se presentó la oportunidad de que un afamado poeta te echara una mano en tu carrera. Sin embargo, te negaste. Si era lo que tanto querías, Paco, ¿qué motivos te condujeron a rechazarla? A ver, yo la poesía nunca me gusta mucho, me gusta mucho leerla, pero no me considero poeta, aunque escribo mucha poesía, no sé si buena o mala, pero nunca la he visto yo como mi vocación es más bien de prosa. Participé en un premio literario de poesía y un miembro del jurado se puso en contacto conmigo. Entonces vino a Valencia. Él tenía un apartamento en Cullera y me invitó a su casa y bueno, me invitó a comer, muy bien, muy amable, recitó algunos de mis poemas, me dijo que era un diamante en bruto, que si me trabajaba que él estaba dispuesto a ayudarme, pero que tendría que abandonar lo que era la poesía social. Entonces yo ya había tomado una decisión que era dejar de escribir, porque tenía que trabajar para vivir. Había fracasado en un premio literario importante. Sí, vamos a hablar de eso. Entonces, ya cuando él se puso en contacto conmigo, yo ya casi había tomado la decisión de no volver a escribir. Esa fue la razón. Sí. Y hubo un hecho, Paco, que has mencionado, que hizo que no volvieras a escribir y te alejaras de los concursos literarios por un largo tiempo. Así fue por 26 años.
¿Qué ocurrió para que adoptaras tales medidas? ¿Qué motivos originaron tal decepción? Mi participación en el Nadal, entonces no era como ahora, aunque ahora también se ponen, si la novela les interesa, se ponen luego en contacto contigo, lo cual, pero entonces recibí 2 cartas dándome la enhorabuena que la habían seleccionado, luego que entraba en una fase clasificatoria, y yo me hice muchas ilusiones. Luego pues fue que no, y dije, me falta cultura. Yo entonces estaba muy convencido de que me faltaba todavía mucha cultura, mucho por aprender, y dije, es una tontería que siga intentándolo cuando tengo que trabajar en la obra, tengo que mantener una familia. No tenía, todavía no me había casado, pero ya tenía novia, me gustaba salir como a cualquier joven. Entonces escribir, trabajar, y no era compatible. O sea, a lo mejor según qué oficio sí, pero trabajar en la obra a destajo y luego ponerte a escribir, a leer sí, pero a escribir no, y luego salir con la novia, y tenías que pensar en un futuro. Era muy complicado. En el futuro de cualquier trabajador. En 2012 abriste tu primer blog y comenzaste a publicar en diferentes medios digitales. ¿Qué objetivos te planteaste al salir y mostrar tu trabajo? En principio, yo cuando comencé a escribir en el 2012, tenía un trabajo, tenía pues eso, pero me indignaba mucho lo que comenzaba a suceder con la excusa de la crisis. Entonces yo tenía una visión, y es una visión que tengo, que pienso que la crisis es una estafa. Es una estafa contra los pobres. Y entonces empecé a escribir sobre eso, pero claro, sin ninguna pretensión. Lo único que pasa que luego pues diferentes medios digitales pues me pedían permiso para publicarlos, y hay artículos míos, bueno, artículos, yo me daba vergüenza de llamarles artículos, pero ya que los otros le llamaban artículos, pues que se tuvieron mucha difusión. Y entonces, tanto de historia como de opinión política o eso, y entonces pues eso me animó también. Hubo también otra cosa que me animó, fue el intento de poner un cementerio nuclear muy cerca de mi tierra, bueno, en Villar de Cañas. Entonces en los foros, para animar la cosa, creé un personaje femenino muy deslenguado, pero deslenguado con cierta clase y eso, como una chica joven, haciéndome pasar por una chica joven que era Rosalía, para animar los foros y animar a la gente a que luchase más contra el cementerio nuclear. Y ahí salió ese personaje de Rosalía, y el pasar lo que era un personaje masculino a uno femenino en los manuscritos de Teresa Panda. ¿Y por qué una chica para hacer campaña? ¿Por qué? Porque costaba mucho hacer que la gente se animase, y entonces a veces hacía falta provocar. Entonces con relatos, que eran relatos humorísticos, y un poco atraía la atención de más gente. Muchos me mandaron mensajes privados y todo. Enamorando a la muchacha, ¿no? y entonces digo, nunca, hasta hace unos 2 años no dije nunca quién era Rosalía. Rosalía soy yo. Este fue el primer paso para rescatarte a ti mismo. Recuperas tu vocación de antaño y los primeros escritos del joven manchego. ¿Cómo te viste en retrospectiva y de cara al presente con todo este trabajo realizado y el que dejaste atrás, Paco? Pues la cosa es que hay una maleta llena de papeles. Hay por lo menos 2 o 3 novelas, un montón de poemas, un montón de relatos, pero me cuesta mucho enfrentarme a lo que hay dentro de la maleta. O sea, quisiera recuperar la novela con la que participé en el Nadal, y sé que quedó bien clasificada, Requiem por una noche de amor, pero he intentado varias veces rehacerla, reescribirla, no me encuentro yo en ella. O sea, necesitaría darle un enfoque diferente. Claro, tampoco es lo mismo 26 años, un joven muy rebelde, que era yo, muy rebelde y a la vez muy tímido y muy sensible, o sea, muy preocupado por lo demás. Ahora también me preocupo por lo que pasa a mi alrededor, no miro nunca para otro lado, pero posiblemente era
todavía era un poco radical en muchas cosas, y luego pues mi estilo ha cambiado mucho. Creo que gracias a que he leído, no he dejado de leer, gracias también a la ayuda que me ha prestado un catedrático de Puerto Rico, también porque me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho a trabajar mejor la palabra, un catedrático, el profesor Jaime Flores, que siempre se lo agradeceré, porque a un campesino analfabeto que le enseñe un catedrático, pues oye, a ver, yo sé que no soy analfabeto y que puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, realmente me siento orgulloso de mis orígenes, y tener a todo un catedrático que te enseñe y te diga, esto, a mí, yo a ese hombre, vamos, le llamo Don, le llamo Don Jaime, yo que no llamo a nadie Don, nada más que a Don Manuel Azaña. Luego la vida se encargó de hacerte justicia con 2 premios, a los que se hicieron merecedora todos de tus obras, Aurora Cierra los Ojos y Vicentica, las que poseen una manifiesta ideología de género. ¿Estoy en lo cierto, Paco? Sí. A ver, yo siempre he dicho que no hay que ser indiferente ni mirar para el otro lado contra cualquier tipo de injusticia. Ahora mismo creo que la lucha de la mujer por la igualdad, la lucha contra la violencia machista, porque hay que decir las cosas por su nombre, no hay que esconderla bajo eufemismos, es prioritaria. La mujer forma parte de, o sea, en la novela, en los manuscritos de Teresa Alpanta, digo una frase que dice la protagonista, de boca de la protagonista, dice: me enseñó, refiriéndose a Cervantes, me enseñó a pensar no como hombre, no como mujer, sino como persona. Creo que debemos avanzar hacia un mundo de personas. Yo me dicen, ¿eres feminista? Digo, no, yo no, me considero una persona. Yo no veo una mujer, o sea, veo una mujer o veo un hombre, ¿no? Pero creo que debemos ir a un mundo de personas. Sí, a los seres humanos. Y comprometerse siempre con los más débiles. No puedes mirar nunca hacia, sea una mujer, porque en estos días vemos que hay mujeres que, bueno, critican lo que es la lucha feminista. Yo puedo criticar algunas actitudes que puedan ser radicales, pero hay que ponerse siempre del lado del más débil. El más débil, la persona que maltrata, nunca puede ser indiferente contra esa... si ves a alguien que maltrata, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. En 2015 publicaste Los manuscritos de Teresa Panza, una novela concebida al estilo de escritura del siglo XVII. ¿Realizaste un trabajo previo para llegar al resultado final de esta obra, Paco? Cuéntanos, por favor. Creí que era importante coger el estilo del siglo XVII. El lenguaje es castellano actual, pero con connotaciones del XVII. Y entonces, una de las obras que más he leído es El Lazarillo de Tormes. Decidí adaptarla al castellano actual. Está entre los más vendidos de Amazon. Sí, exactamente, sí. Y también capítulos del Quijote y la Celestina, que ocurre lo mismo que con el Lazarillo, está entre los más vendidos de Amazon. Y eso me ayudó mucho. Cogí también algunos capítulos sueltos de otras obras clásicas, pero en menor, y eso me ayudó mucho a, sin darme cuenta, poder escribir, eso sí, luego repasando palabras y giros, poder escribir al estilo, un poco imitando, más que al estilo del siglo XVII, que algo que sería ya un prodigio, imitando el estilo del siglo XVII. ¿Has investigado, has leído mucho? Mucho, soy un fanático de la historia. El siglo XVI lo tengo trillado, el XIX también, el XX. Soy un fanático de la historia, me encanta la historia. Y la poesía, y bueno, me gustan muchas cosas. Caricias Rotas fue tu segunda novela en ser publicada, e igual que con la anterior efectuaste una intensa labor de investigación y redacción, no solo para imprimirle credibilidad, sino también para entretener y por sobre todo ser útil. Has tenido grandes satisfacciones con esta obra que toca la violencia de género, Paco, nuevamente la violencia de género. Sí, pues conseguí que estuviese en el mes de febrero del año pasado, estuvo en los primeros puestos de ventas de Amazon, de España, de México y en literatura española de Estados Unidos. En el mes de julio hice una promoción
que tuvo muy buena acogida y se vendieron también muchos libros. Y luego la satisfacción principal, la de, sobre todo de las lectoras, también muchos lectores. Y también pues eso, que gente del mundo de la psicología o eso me hayan reconocido que esa obra es útil porque manda además un mensaje positivo. El prólogo de la segunda edición está prologado por, para la redundancia, por Antonio Andújar Castro, que además es un gran amigo, un gran amigo. Un gran amigo y un gran escritor. Magdalena sin azúcar se quedó a puertas de clasificar en 2 importantes concursos e incluso en uno de ellos te dijeron de publicarla, pese a que no había sido finalista debido a la calidad de su contenido, ¿no? Es muy importante. Sin embargo, ¿no esperaste más? Sí, y no, decidiste publicarla, ¿no? Esperé 4 o 5 meses, o sea, en principio el premio salió en julio, se pusieron en contacto conmigo casi 2 días después y me dijeron que bueno, que en septiembre me darían una respuesta. Finalmente en septiembre me dijeron que esperarían por lo menos 6 meses. Ya cuando dijeron de 6 meses digo, esto ya es que no. Y de hecho en septiembre me dijeron, dije, tal y conforme está el mundo literario, vamos a publicar la ganadora y los 4 finalistas. Y dice, de todas maneras tendremos en cuenta la tuya. Dice, incluso dentro de unos años nos gustaría que nos recordases que existen los manuscritos de Teresa Panza. Acabas de culminar tu 4ª novela. ¿Cuál es el título y con qué tema nos sorprenderás? Pues es adentrarme otra vez en el siglo XVII. Nuevamente. Nos sumerges. Sí, mi pasión, el Quijote, es bestial y he querido pues un poco rescatar los 2 personajes y que vivan nuevas aventuras. Es una doble novela, es una dentro de otra, y bueno, van por capítulos diferentes, alternados. Y nada, pues en esta semana la registro. ¿Y cuál es el título? ¿Se puede saber? ¿O no? ¿Lo quieres guardar? En Los papeles perdidos del Quijote. O sea, los 2 protagonistas, Don Quijote y Sancho, y bueno, hay novela muy ambiciosa, ¿no? Un gran reto para ti. Un gran reto para mí, pero es lo mismo que digo cuando escribí los manuscritos de Teresa Panza. No es que quiera emular a Cervantes, no se puede emular. Él era un genio y yo soy un aprendiz. Entonces, pero si yo disfruto algo, o sea, yo tengo claro de que no voy a hacerme rico escribiendo, ni de ninguna forma. Estoy en paro y sin cobrar, que coste, que quede claro eso, ¿no? Pero no veo en la escritura que yo pueda llegar a vivir de la escritura. Ojalá, como dicen eso, ojalá, pero la escritura me rescata de la realidad. Sin cerrar los ojos me rescata de la realidad, porque para un parado que no cobre nada, sumergerse en el humor, que me encanta el humor, encima con personajes como Don Quijote y Sancho, pues es muy gratificante. Yo me divierto, lo paso bien, me río cuando repaso, me río cuando escribo, me río siempre, es que me río mucho también, es verdad. Manifiestas que no te consideras poeta, a pesar de que ganaste algunos premios y sigues escribiendo poesía. ¿Qué te lleva a pensar que no lo eres, que no eres un poeta? No tengo la formación y la claridad de qué es un poema, de qué es la poesía. Me pasa un poco como Gustavo Adolfo Bécquer. Soy un enamorado de solo que él era un gran poeta, ¿no? Pero sí, no tengo muy claro qué es exactamente la poesía. Escribo poesía y da la casualidad de que el primer libro que me piratearon fue un libro de poesía. Y dije, bueno, pues el segundo lo regalo y así, porque se vende poco. O sea, del primer libro se venderían al principio 20 y tantos ejemplares y luego se han ido vendiendo, no han llegado a los 30 ejemplares, o sea, nada. Digo, pues el siguiente lo que hago es que lo regalo y van 11.000, casi 12.000 descargas. Entonces, para mí es un bestseller. Un bestseller, o sea, eso no lo consigo. Lo único
que sé eso, que eso genera visitas en el blog y que mucha gente hace que se interese también por otras cosas mías. Paco, tengo entendido que no dejas de aprender y desempeñar otros oficios. Para muestra algo cercano, tu debut como actor en una puesta en escena de una obra de María Nieves Michavila. Comparte tu experiencia, a ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Bueno, eso de actor fue más bien una broma, pero bueno, una broma que, bueno, María Nieves Michavila es muy ingeniosa. Ahí donde quien haya leído su primer libro de investigación, que es para mí uno de los libros más serios de investigación que se han escrito, porque además es serio, no la ves en un papel como el manual del buen truán con el marqués de la Cañahueca, y sin embargo es ingeniosa, su refranero, truanero y su romancero villano, si hubiesen estado escritos en el siglo XVII, posiblemente serían ahora obras clásicas. Y nada, tuvo la idea de hacer una representación basándose un poco en el libro. Y Antonio Andújar y yo nos prestamos a la broma, bueno, a la presentación. ¿Pero hubo casting o no hubo casting? No, hubo simplemente pues, la interpretación basándonos en el guión que ya había escrito. No sé cómo lo hicimos exactamente, la cosa es que la gente se reía mucho, lo cual el mérito no era nuestro, sino de María Nieves, que fue la autora de... Eso sí, yo como tengo mala memoria para eso, sí que improvisé algunas cosas y también se reía la gente. Pero bueno. Hace poco tuviste una conversación con tu hijo y entre los temas que abordaron, además de la situación política, económica y humana que vive España, estaba el de la felicidad, con mayúsculas. ¿Hay diferencias en cómo la definen o sienten tú y él? Bueno, sí, mi hijo, la cosa es que con mi hijo es con quien más debato. Mi hijo es, digamos, con sus 17 años, se puede decir que es una eminencia. Sí, él todo lo saca 10, cuestiona todo lo que es posible que sea cuestionar. Hoy me cuestionaba otra cosa, o sea, siempre hay diferencias. Él tiene su propia personalidad, yo la mía, él su punto de vista. Yo nunca he intentado influir en su forma de ver la vida. Digamos que en mi casa hemos sido muy democráticos, muy que se desarrollen, y sí, él tiene su propia visión y yo la mía, y sí que intentas un poco pues hacerle ver algunas cosas que un adolescente nunca le vas a hacer ver, pero él argumenta, o sea, no es que diga, bueno, te hago caso porque... pero él argumenta, es una persona que argumenta mucho, ya digo, no porque sea mi hijo, que todos los hijos son los más guapos, y yo lo quiero mucho, no porque sea ni el más guapo ni el más listo, sino porque es mi hijo. Pero ¿a qué conclusión llegaron en ese debate sobre la felicidad? Nunca llegamos a conclusiones, porque normalmente siempre cada uno nos quedamos en nuestro punto de vista. Sí que él influye en mí, yo influyo en él, pero eso, la felicidad, pues eso, son las pequeñas cosas. Un abrazo, muchas veces pues es lo que siempre se dice, un beso, un abrazo, una muestra de cariño, ahora pillo y te tapo porque estás destapado, o sea que no, son las pequeñas cosas. A mí me da mucha más felicidad cualquier cosa que le ocurra buena a mis hijos que lo que me ocurra a mí. Para mí es prioritario ellos, renunciaba a todo porque ellos fuesen las personas más felices del mundo. Hasta escribir, si tuviese que renunciar. Nadie me lo va a imponer, porque gracias a mi hija volví a escribir. Ella fue quien me animó ella te animó a volver. Sí, ella me animó prácticamente desde que ella tenía 14, 15 años. Leía algunas cosas mías, repasaba con ella temas de historia, cosas de esas, y dice, papá, es que tienes que volver a escribir, es que está muy bien, es que, digo, pero es que ya no escribo. Que sí, y ella insistió mucho, y curiosamente el día de la presentación de la novela era su cumpleaños y tenía un examen ella en Madrid y yo presentando aquí en Valencia. Cosas de la vida, ¿no? La sala de la Casa de la Cultura se llenó a tope y había una silla vacía que era la suya.
Qué bonito detalle, ¿no? Maravilloso. Me voy a referir a uno de tus posts. Paco, tal vez algún día recordarás la primera vez que viste el mar. Digo yo que sí, que tal vez recuerde, Sí. pero ahora mismo no. No. O sea, en mi vida hay una laguna muy grande, no sé si de 1 año, de 2 años, pero no logro recordar ni cómo llegué a Ibiza. Empiezo a recordar algunas cosas, pero la muerte de mi padre, y ves, ya me emociono, a mí me traumatizó. Yo sé que me traumatizó en el hecho de que soy capaz de recordar detalles mínimos de cuando tenía 2, 3 años o incluso menos. Escribo muchas cosas que ocurrieron cuando yo tenía 1 año, 2 años, y la gente se extraña, dice, pero ¿cómo te puedes acordar? Sin embargo, hay un periodo de la muerte de mi padre a los meses posteriores que no recuerdo absolutamente nada. Y si sé algo es porque me lo ha narrado mi madre. O sea, en su momento mi madre me contó algunas cosas, pero no recuerdo nada. O sea, recuerdo hasta el momento que se enterró, que el que siempre se refería a la lluvia como, en lugar de utilizar la palabra libertad, se refería a la lluvia. Él murió un 6 de septiembre, hacía un sol de miedo. Yo me enteré jugando en un patio, llegó un hombre y me dijo, más vale que en lugar de estar armando jaleo, pues estuviese rezando a tus padres que acaban de traer los muertos de Cuenca. Para mí eso me hizo, o sea, tardé mucho en asumirlo, y sí que me acuerdo después de ver a mi padre muerto, de ver cuando a la hora de enterrarlo, que hacía un sol bestial y se llevaban a los difuntos al cementerio andando en mi pueblo, ponerse todo negro y ponerse a llover, y ahí se me borró casi todo. Quizá, Paco, una forma de superar ese episodio sea contándolo a través de esta escritura, ¿no crees? Sí, creo que sí. De hecho, cuando escribí eso, recordé cosas. Y para escribir Magdalena sin azúcar he recordado cosas. O sea, siempre mi padre y mi madre siempre están muy presentes, lo cual no quiere decir eso que pues como todos, supongo que como todos los hijos, ¿no? Pero sí, el perder a mi padre con 7 años fue para mí muy, porque estaba muy unido a él. Yo recuerdo de ir montado en la mula, ir al campo, ir con ellos, con mis padres al campo, cuando iban a segar, cuando iban a coger hieros. Ese día yo normalmente iba casi siempre, porque era verano, que fue eso cuando tuvieron el accidente que mi madre quedó como muerta. Yo ese día no iba, y no fui porque mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana Felipa, estaba embarazada y dijo, yo me quedo con el chiquillo. Mi madre quedó como muerta, mi padre en principio quedó bien, solo se hizo una pequeña herida en el codo. A los 16 días estaba muerto. Cosas de la vida. Eso pues está claro que creo que a cualquiera le impacta, y a mí me impactó mucho. Normalmente no pienso en eso, no suelo pensar casi nunca, y cuando pienso pues me emociono todavía, y han pasado muchos años, pasado más de 50 años. Te entiendo perfectamente, Paco, sé cómo es eso, la pérdida de un ser querido, tan cercano. Además, mi padre era de esas personas que recitaba, era analfabeto, y recitaba poemas que había aprendido en la guerra, siempre reía, cantaba mucho. En la novela Magdalena sin azúcar, el protagonista también canta mucho, pero mal, lo mismo que mi padre. Mi padre decía, yo canto mucho, canto mal, pero canto mucho para compensar. Cantaba canciones que se inventaba o recitaba esos poemas que digo, ¿de dónde los ha sacado? Una vez, cuando escuché a Joan Manuel Serrat cantar Para la libertad,
me quedé paralizado porque ese poema mi padre lo había recitado. Paco, ha sido un placer tenerte en Momentos. Gracias por compartir tu historia. Gracias por estar aquí y por ser como eres. Muchas gracias, Elga, y gracias a ti por invitarme, porque me siento muy agradecido. Y bueno, pues nos veremos en las letras y en el camino. Amigos, hemos conocido la historia y el trabajo de este gran personaje que es Paco Arenas. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Soy Elga Arreategui. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. El cielo llora empapando mis pasos y con la lluvia despacio, despacio, camino ausente, camino a tu lado. En un vaivén constante y fugaz, hastiada de aguardar un probable final. Entretengo el pasar del tiempo que va devorando